Estados Unidos acaba de declarar la guerra a los cárteles mexicanos de sustancias ilegales. Buques de guerra estadounidenses ahora rondan el Caribe y los ataques aéreos de precisión ya han dejado decenas de muertos. Desde los primeros ataques con drones lanzados por los cárteles hasta la brutal respuesta de los marines en territorio extranjero, hoy revelaremos cómo comenzó este enfrentamiento, qué lo hizo inevitable y por qué podría cambiar para siempre la relación entre Estados Unidos y México. Número 2. La escalada. A pocas horas de la toma de posesión de Trump, emitió la Orden Ejecutiva 157, titulada Designación de Cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Esto no era solo papeleo. Era la base legal para todo lo que vendría después, un marco que transformaría a los cárteles de la droga mexicanos de criminales procesables a enemigos del Estado. La orden declaró explícitamente una emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, iniciando lo que las autoridades denominaron un proceso interinstitucional rápido para clasificar a los grupos criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La administración Trump se centró específicamente en los principales cárteles, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, junto con grupos como el Tren de Aragua de Venezuela y la MS-13 de El Salvador y Honduras. ¿A qué se debe este enfoque agresivo? La administración señaló una estadística alarmante. Las sobredosis de fentanilo son responsables de más de 100.000 fallecimientos de estadounidenses al año. El equipo de Trump lo presentó como nada menos que una guerra química, una amenaza existencial que justificaba tratar a estas organizaciones exactamente igual que a Al-Qaeda o ISIS. Pero la designación de organización terrorista extranjera no fue solo simbólica, sino que desplegó un arsenal de herramientas antiterroristas que antes estaban reservadas para grupos como Al-Qaeda. De inmediato, estas etiquetas impusieron congelaciones de activos, prohibiciones de viaje y prohibiciones a ciudadanos estadounidenses que brindaran apoyo material, ya fuera financiero o logístico, incluso indirectamente. Para marzo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro había emitido alertas dirigidas a empresas vinculadas a cárteles, interrumpiendo lo que los expertos estimaron en entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en flujos financieros anuales. Pero el dinero no era el objetivo final. El verdadero cambio se produjo en las autoridades militares y de inteligencia que estas designaciones habilitaron. La CIA y la DEA comenzaron a revisar las autoridades de fuerza letal, incluyendo la vigilancia con drones y posibles ataques extraterritoriales. El Congreso recibió información clasificada sobre la posible invocación de la autorización para el uso de la fuerza militar de 2001 contra estos grupos, el mismo marco legal que había justificado 2 décadas de operaciones contra redes terroristas en Oriente Medio y África. Llegó septiembre de 2025. La escalada que se venía gestando durante meses finalmente se manifestó de la forma más dramática posible. El 15 de septiembre, fuerzas de la Armada de los Estados Unidos llevaron a cabo 3 ataques separados en el Mar Caribe contra embarcaciones con bandera venezolana sospechosas de contrabandear cocaína para afiliados del Cártel de Sinaloa. No fueron arrestos. No fueron interdicciones. Fueron operaciones militares letales que dejaron sin vida a 17 personas, a quienes el gobierno inmediatamente calificó de combatientes ilegales. ¿La justificación legal? Un memorando del Pentágono, presentado al Congreso el 2 de octubre, declaró formalmente que Estados Unidos se encontraba en un conflicto armado no internacional con estos cárteles extranjeros designados como organizaciones terroristas. El memorando argumentaba que las operaciones de narcotráfico de los cárteles constituían un ataque armado según el derecho internacional, una designación que justificaba hostilidades sostenidas sin requerir amenazas inminentes al personal estadounidense. Analicemos esto por un momento. El ejército estadounidense acababa de dejar sin vida a 17 personas en aguas internacionales sin ningún peligro inmediato para las fuerzas estadounidenses, y el marco legal utilizado para justificarlo era el mismo que se aplicó a Al-Qaeda después del 11 de septiembre. Una opinión clasificada del Departamento de Justicia, revelada por CNN a principios de octubre, autorizó ataques contra una lista secreta de objetivos de cárteles, creando así una lista de aniquilación similar a las que se habían utilizado contra objetivos terroristas de alto riesgo en Yemen, Pakistán y Somalia durante la guerra contra el terror. Los paralelismos con la era posterior al 11S eran innegables. Al igual que la respuesta de 2001 a Al-Qaeda, donde los actores no estatales fueron considerados beligerantes en una guerra global, el marco de Trump equiparó los fallecimientos por fentanilo con el terrorismo. La administración invocó el derecho de los conflictos armados, que permitía la detención indefinida,
los tribunales militares y los ataques letales contra combatientes en cualquier parte del mundo, siempre que representaran lo que las autoridades denominaban una amenaza continua. Pero existían diferencias cruciales que los expertos legales señalaron de inmediato. Al-Qaeda había lanzado ataques directos en suelo estadounidense, en particular los atentados del 11 de septiembre que mataron a casi 3.000 personas. El daño del cártel, aunque devastador, fue indirecto, perpetrado a través de operaciones de narcotráfico en lugar de actos de violencia política. Los escépticos argumentaron que grupos como el CJNG, que operaban como redes descentralizadas en lugar de ejércitos jerárquicos, no calificaban como grupos armados organizados según las convenciones de Ginebra. El senador Jack Reed, demócrata de Rhode Island, calificó la declaración de conflicto armado no internacional como una extralimitación ejecutiva que eludió al Congreso y potencialmente permitió acciones militares sin control. Académicos legales como Jeffrey S. Korn argumentó que la política desmantelaba el derecho de los conflictos armados al difuminar la distinción fundamental entre crimen y guerra, una distinción que el derecho internacional había mantenido durante siglos. Sin embargo, la administración Trump siguió adelante sin inmutarse. El representante Chip Roy, republicano por Texas, aplaudió las medidas, calificándolas de acción decisiva contra una guerra en nuestras calles. La postura del gobierno era clara. Los cárteles libraban una guerra contra Estados Unidos mediante el fentanilo, y Estados Unidos respondería con fuerza militar. Mientras tanto, más de 4.000 marines y marineros estadounidenses se desplegaron en aguas del Caribe y Latinoamérica bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos, una fuerza que incluía buques de asalto anfibio y aviones F-35 Lightning II estacionados en lugares estratégicos como Puerto Rico. No se trataba de una demostración simbólica de fuerza. Se trataba de una importante operación militar diseñada para interceptar cargamentos de droga, realizar vigilancia y, de ser necesario, combatir las operaciones de los cárteles en el mar. El despliegue involucró recursos sofisticados, buques de asalto anfibio de clase Wasp y clase América, equipados para transportar helicópteros, MV-22 Osprey y lanchas de desembarco. Los aviones de la variante F-35B, capaces de despegues cortos y aterrizajes verticales, proporcionaban capacidades avanzadas de vigilancia, reconocimiento y ataque. Sus características de sigilo permitían operaciones encubiertas que los cárteles tendrían dificultades para detectar hasta que fuera demasiado tarde. Puerto Rico sirvió como un centro logístico crucial, posicionando las fuerzas estadounidenses cerca de las rutas marítimas que los traficantes habían utilizado durante décadas para transportar precursores de cocaína y fentanilo desde Sudamérica, a través del Caribe, hasta México, donde serían procesados y contrabandeados a través de la frontera estadounidense. La misión tenía un objetivo claro: interrumpir las cadenas de suministro en sus puntos más vulnerables. Las rutas de tránsito marítimo eran extensas. Los cargamentos se desplazaban por aguas internacionales. La inteligencia sugería que los precursores de fentanilo provenían de China, se enviaban a cárteles mexicanos como Sinaloa y el CJNG, y luego se procesaban en laboratorios clandestinos antes de ser introducidos de contrabando a Estados Unidos a través de fronteras terrestres y rutas costeras. Pero mientras esta masiva operación militar se desarrollaba en el Caribe, otro acontecimiento crucial ocurría en suelo mexicano, uno que resultaría tan trascendental como los ataques navales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se enfrentaba a una enorme presión por parte de Washington, y su respuesta determinaría si este conflicto se mantenía contenido o se convertía en algo mucho más peligroso. Número 1. La respuesta mexicana y las capacidades de los cárteles. La reacción de México a la agresiva política anticartel de Trump fue compleja y, en muchos sentidos, contradictoria. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó con vehemencia lo que calificó de violación de la soberanía, rechazando explícitamente la solicitud telefónica de Trump del 1 de octubre para el acceso de tropas estadounidenses a territorio mexicano. El mensaje fue inequívoco. No se toleraría la presencia de soldados estadounidenses en México. Joe Biden no solo abrió nuestras fronteras, sino que también envió inmigrantes ilegales por ellas para saturar nuestras escuelas, hospitales y comunidades en todo el país. Ciudades enteras como Aurora, Colorado, y Springfield, Ohio, se derrumbaron bajo el peso de la ocupación migrante y la corrupción. Como nunca antes se había visto, hermosos pueblos fueron destruidos. Las autoridades mexicanas advirtieron sobre aranceles de represalia o cierres de fronteras, evocando las tensiones de 2019, cuando Trump amenazó con imponer aranceles por cuestiones migratorias. Los ataques en el Caribe, aunque llevados a cabo en aguas internacionales, tensaron la cooperación entre Estados Unidos y México en la lucha contra los laboratorios de fentanilo,
y México suspendió temporalmente las incursiones conjuntas en protesta por lo que las autoridades consideraron una agresión unilateral estadounidense. Pero tras este desafío público, México también cooperaba discretamente de manera sin precedentes. Bajo intensa presión de Washington, incluyendo amenazas de aranceles devastadores que podrían paralizar la economía mexicana, el gobierno de Sheinbaum extraditó a más de 50 presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos y desplegó miles de tropas adicionales para combatir las operaciones de los cárteles. Esto resultó en miles de arrestos e incautaciones masivas de drogas a lo largo de 2025. El territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera está ahora completamente dominado por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control absoluto. Tienen control absoluto sobre toda una nación, lo que representa una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Los cárteles están librando una guerra contra Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos les libre la guerra, como ya estamos haciendo. La pregunta que se cernía sobre toda esta escalada era simple pero aterradora. ¿Cómo responderían los cárteles? No eran bandas callejeras con pistolas y drogas baratas. Estas eran organizaciones paramilitares con capacidades que rivalizaban con las de pequeños ejércitos nacionales. Para comprender la amenaza que representaban los cárteles, es necesario comprender su evolución. Los cárteles de la droga mexicanos se transformaron drásticamente a principios de la década de 2000, en particular con el surgimiento de los Zetas, un grupo que se originó como el brazo paramilitar del Cártel del Golfo. Lo que diferenciaba a los Zetas era su composición. Incorporaban a exmiembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas, soldados que habían recibido entrenamiento en lugares como Fort Bragg, Estados Unidos. En algún momento de la guerra, empezaron a llegar los Zetas, antiguos operadores especiales que decían, podemos formar nuestro propio cártel. Muchos de ellos eran individuos entrenados en Fort Bragg que habían caído. Algunos de ellos, habían pasado por el curso de los Boinas Verdes. Los extranjeros pasan mucho por ese curso. Así que fueron al curso de Boinas Verdes y luego regresaron a México. Y al regresar a México, ya no eran criminales jugando a los soldados. Estos eran soldados de verdad que se convirtieron en criminales, aportando conocimientos tácticos, disciplina militar y una comprensión de cómo estructurar operaciones como un ejército insurgente. Los Zetas mantenían estructuras de mando jerárquicas con unidades especializadas en seguridad, logística, inteligencia e incluso relaciones públicas. Sus arsenales eran y siguen siendo formidables. Las armas comunes incluyen armas de fuego de uso militar contrabandeadas principalmente desde Estados Unidos, rifles AR-15 y AK-47, pistolas semiautomáticas FN calibre 5.7, ametralladoras Gatling con correa, granadas propulsadas por cohetes y rifles de francotirador calibre 50 capaces de perforar vehículos blindados. Se estima que cientos de miles de armas de origen estadounidense ingresan a México anualmente, lo que alimenta la violencia que ha cobrado cientos de miles de vidas en las últimas 2 décadas. Pero los cárteles no se conformaron con las armas convencionales. En los últimos años, han adoptado tecnologías que han impactado a los analistas militares. Los drones armados se han convertido en herramientas estándar para operaciones de vigilancia y bombardeo. Drones comerciales modificados para lanzar artefactos explosivos improvisados, IED, o explosivos contra cárteles rivales y fuerzas de seguridad mexicanas. Algunos operadores de drones se han embarcado en esa ruta y otros están regresando. Y se empezó a observar esta repentina sofisticación. Antes se lanzaban minibombas desde drones comerciales, y los explosivos eran probablemente de tipo minero. Se empiezan a ver estas minibombas fabricadas, que recordaban más a los explosivos colombianos o a los de la época del IRA. Su sofisticación ha aumentado drásticamente, y los cárteles ahora realizan ataques coordinados con drones contra las fuerzas militares en México. En un incidente reciente, un alto oficial del ejército mexicano casi muere en un ataque con drones, un ataque que demostró la capacidad del cártel para identificar, rastrear y atacar objetivos militares con precisión. Los cárteles también han desarrollado vehículos fuertemente blindados llamados monstruos, camiones modificados con placas de acero reforzadas y ametralladoras integradas que resisten el fuego de armas pequeñas y proporcionan potencia de fuego móvil en combate urbano. Incluso han comenzado a usar minas terrestres en algunos territorios, creando perímetros defensivos alrededor de sus bastiones que rivalizan con las fortificaciones militares. Quizás lo más preocupante sea la adopción de tecnología antidrones. Los cárteles ahora despliegan operadores con armas antidrones, dispositivos que parecen armas de ciencia ficción, pero que interfieren eficazmente con las señales de los drones de vigilancia, impidiendo que las autoridades se acerquen a sus operaciones.
Este cártel ahora tiene toda esta historia, todas estas lecciones, todo este entrenamiento, toda esta tecnología, y está listo para abrirse paso a través de su territorio y dirigirse hacia el norte, hacia Estados Unidos, ¿verdad? La batalla de Culiacán de 2019 ofreció un aterrador anticipo de lo que los cárteles eran capaces de hacer cuando se sentían acorralados. El 17 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas arrestaron a Ovidio Guzmán López, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. Lo que sucedió después conmocionó al mundo. En cuestión de horas, cientos de sicarios del cártel de Sinaloa se movilizaron por toda la ciudad. Levantaron barricadas, incendiaron vehículos y se enfrentaron en tiroteos prolongados con las autoridades utilizando armamento pesado, como ametralladoras y lanzacohetes. Asediaron cuarteles militares e incluso amenazaron a las familias de los soldados. Una táctica de guerra psicológica diseñada para doblegar a las fuerzas gubernamentales. El caos provocó al menos 13 muertes, destrucción generalizada y el cierre temporal de toda la ciudad, incluido su aeropuerto. Abrumado y ante la perspectiva de un gran número de víctimas civiles, el gobierno mexicano tomó una decisión sin precedentes: liberar a Ovidio para calmar la situación. Fue una derrota humillante para las fuerzas estatales, una demostración pública de que, en ciertos territorios, los cárteles tenían más poder que el gobierno. Este no fue un incidente aislado. En 2023, cuando Ovidio fue recapturado en otra redada, al menos 7 soldados fallecieron, lo que provocó bloqueos de cárteles y violencia en toda la región.